Hola chicos, tanto tiempo. Bueno, vamos a comenzar las clases de ahora en adelante con una clase grabada, valga la redundancia, y vamos a utilizar el chat que tenemos los días miércoles a las 8:30 para solucionar dudas y cualquier problema que tengan con la materia. Eh, lo que vamos a hacer ahora es un recordatorio de la materia que habíamos visto antes y durante el uso de la plataforma y vamos a avanzar un poquito en vincularlo con algunos conceptos y temas de nutrición. Eh, la gran mayoría de esta clase debiera ser sabida para ustedes. Ahora no lo tengo tan claro porque no todos me enviaron las tareas que dejé hechas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Esta sesión, si bien es una clase, la voy a hacer un poquito más corta para ver cómo se graba y cómo se suben y cómo queda y cómo lo pueden reproducir ustedes. Lo que vamos a hacer en esta sesión es que vamos a recordar los conceptos y funciones de las biomoléculas que alcanzamos a ver. Eh, Vamos a relacionar estos conocimientos con la nutrición humana y vamos a poder, y esto puede ser nuevo, conocer el cálculo de la tasa metabólica basal. Si bien estaba en una guía, no lo profundicé, así que ahora lo haré. Habíamos visto estos tres biomoléculas, carbohidratos que son los azúcares, vimos los lípidos que son las grasas y las proteínas. De los carbohidratos dijimos que eran monosacáridos, este es el ladrillo con el cual se construyen los azúcares y monosacáridos habían un montón. El más conocido por lo menos para ustedes puede ser la glucosa, tienen la función de ser de una reserva de energía inmediata. Es lo primero que yo voy a utilizar cuando quiera producir calor o cuando esté haciendo algún ejercicio. La fuente de los alimentos más clásica para conseguir hartos carbohidratos son las harinas, tanto las integrales como las blancas, y frutas. Eh, Hay que hacer notar que no necesariamente un producto tiene que ser dulce para tener azúcares. Recordemos que el dulzor generalmente lo da el monosacárido que se llama fructosa, junto con algunos otros. Pero las harinas con las cuales podemos hacer pan, podemos hacer pastas, también son muy ricas en azúcares. También vimos los lípidos. Los lípidos son otra biomolécula que podía dividirse en dos grupos, los lípidos saponificables y los insaponificables. La diferencia entre ellos solamente radicaba en que los lípidos saponificables tenían este ladrillo, el ácido graso, como parte de su estructura. Los insaponificables eran lípidos que no tenían un ladrillo por el cual se construían, ya que tenían estructuras diversas y diferentes que no podían ser encajadas en un mismo grupo. ¿Cuál es su función? Si estamos hablando de las grasas que tienen ácidos grasos, su función principal va a ser la de reserva de energía secundaria, es decir, el almacenamiento de energía, y cuando ya no nos queden carbohidratos los vamos a empezar a utilizar. Es por eso que bajar el porcentaje de grasa de una persona es muy difícil porque les había dicho que primero hay que agotar los carbohidratos de reserva y luego íbamos recién a empezar a consumir lípidos. Eso ocurría cercano a los 40 minutos de actividad física intensa. Em, Además de ser reserva de energía, también los teníamos como aislantes térmicos y es por eso que los animales, sobre todo grandes que viven en el Ártico o en un clima frío, tienen una considerable capa de grasa, unos 5 o 6 centímetros, que les permite protegerse de los cambios de temperatura que en esos ambientes son extremadamente fríos. En el caso de los lípidos insaponificables, teníamos los usos de poder ser hormonas. Recordemos que nuestras hormonas sexuales son lípidos insaponificables y olores vegetales. Recordemos que la gran mayoría de los aceites esenciales de nuestros vegetales son lípidos, pero recordemos que son insaponificables. Em, ¿De dónde podíamos obtener en nuestra alimentación los lípidos? Bueno, podíamos tener desde los aceites, que generalmente son los lípidos vegetales, ya que tenemos ácidos grasos insaturados.
o de las mantecas, que son estos mismos aceites pero provenientes de los animales, o las grasas también, que son más duras a temperatura ambiente, ya que se disponen de una manera más ordenada, ya que tienen ácidos grasos saturados. Estos son los ácidos grasos que no tienen un quiebre en su estructura, en sus patitas, por lo tanto se pueden apilar y compactar de mejor manera que los ácidos grasos insaturados que tienen los aceites. Dentro de las proteínas, vimos que en verdad siempre estaban constituidos de un ladrillo que se llamaba aminoácido, pero que conocíamos 20 aminoácidos distintos, por lo tanto, la diversidad de proteínas que podíamos formar con esta variedad era muy grande. Sus funciones eran igualmente de variadas, o sea, teníamos proteínas que participaban en nuestra defensa, en el transporte, en señalización, formando parte de alguna estructura, colores, etcétera. Son por lejos la biomolécula que mayor diversidad de funciones tiene y probablemente la más importante. Además dijimos como una característica de las proteínas que eran termolábiles, es decir, que eran muy sensibles a la temperatura. Por lo tanto, si yo me expongo en un rango de temperatura en la cual no estoy habituado o me incomoda, lo más probable es que algunos procesos vitales van a funcionar de mala manera o derechamente dejar de funcionar. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno pasa de fiebre sobre los 40, 41 grados Celsius, que hay varias proteínas, sobre todo del sistema nervioso central, de mi cerebro, que empiezan a funcionar mal y me llevan probablemente a alucinar o a desmayarme, etcétera. Eso pasaba cuando las proteínas se desnaturalizan, cuando pierden su forma. Y recordemos que en esta biomolécula, perder la forma era necesariamente perder o disminuir su función. ¿De dónde las podíamos obtener en la dieta? Las podíamos obtener principalmente de todas las carnes, ¿sí? Ya que básicamente los músculos de los animales están constituidos principalmente por proteínas. Si no, las podíamos obtener también de legumbres. Si bien es cierto, todos los aminoácidos necesarios las podríamos obtener de fuentes vegetales, la cantidad de semillas sobre todo que tendríamos que consumir para obtener algunas vitaminas es importante. Por lo tanto, las personas que son vegetarianas, si bien comiendo legumbres podemos subsanar la cantidad de proteínas que necesitamos, la cantidad de vitaminas no. Por lo tanto, igual es bueno, sobre todo las del complejo D o B, tener un complemento en pastillas. Ahora, vinculemos estos conceptos a la nutrición. Si bien esto está en inglés, se los voy a explicar. Probablemente lo más importante siempre en una dieta balanceada es tomar agua. Siempre, siempre, siempre. Esto es agua, té o café. Lo mejor es tomar estos líquidos, estas bebidas sin azúcar. No contemos bebidas azucaradas como parte del tomar agua, ya que por lo menos las bebidas normales, las que no son light ni cero, normalmente contribuyen a una deshidratación más que a una hidratación. Por lo tanto, solo consideremos el beber agua, té o café, ojalá sin azúcar. O al menos un jugo de alguna fruta, pero por lo menos beber 2 litros de aguas diarios siempre, siempre, siempre va a ser bueno. Ahora, dentro de un plato, eh, ojalá consumir un cuarto del plato en proteínas. Ojalá dentro de las proteínas consumir pescados, pollo o porotos o nueces. Ojalá no comer tanto carnes rojas, quesos o cerdo, ya que tienen una gran cantidad de grasas y de colesterol, lo que podría llevar no tan solo a tener em, deficiencias en otras biomoléculas, sino que en elevar los niveles de colesterol y de otras grasas. Sobre frutas, ojalá comer la mayor cantidad de frutas de varios colores durante el día y entre comidas. Es lo mejor, sobre todo cuando están antes del almuerzo
Y después del desayuno, obviamente, cuando empieza esa hambre, lo mejor es llenarse o comer un poco de una fruta. Nos va a aportar fibra y nos va a aportar los azúcares necesarios para continuar el día. La fibra nos sirve para digerir los alimentos de mejor manera. La gran parte del plato siempre deben ser vegetales. Los vegetales son de una digestión rápida, es decir, vamos a romper sus biomoléculas bastante fácil. Vamos a disponer de sus biomoléculas bastante fácil. Eh, lo mejor sería como variar en el color o en el tipo de verduras en un plato, no tener siempre una sola verdura. Eso al menos sería lo ideal. Sin contar, y esto es importante, las papas o papas fritas, ya que si bien ustedes se acuerdan que las papas tenían una gran cantidad de azúcares, es solo un tipo de azúcar y en gran cantidad no es beneficioso. Por lo tanto, no sería una dieta muy equilibrada tener más de la mitad del plato en papas o papas fritas. Dejemos también un cuarto de este plato con granos o con azúcares, pero no azúcar de mesa, sino con alimentos que sean ricos en azúcares. Por ejemplo, aquí podemos tener un poco de pasta, un poco de arroz integral, ojalá, o cualquier preparación hecha con, con harina integral, que es la harina que es un poco más negra, ¿sí? Esta todavía conserva todo el grano del cual está hecho y ahí hay un montón de vitaminas y un montón de minerales y un montón de otras biomoléculas que nos van a ser de utilidad y además nos aportan una mayor cantidad de fibra. Eh, pero no está mal tampoco tener arroz o pan blanco, siempre y cuando sea en una cantidad moderada y limitada. Y aparte, aceites. Los aceites son muy necesarios, hay hartos aceites que son esenciales, es decir, que yo no puedo sintetizarlos, eh, aunque en la gran mayoría de los aceites podemos encontrarlos en, en el aceite de maravilla o en el aceite vegetal que podemos comprar. Los más saludables siempre van a ser el de canola o el de oliva, sobre todo los extra virgen, pero la diferencia, si bien es como en la calidad del aceite, no significa que el de maravilla o un vegetal sea malo. Lo importante de esto es tratar de evitar las grasas trans. Por lo tanto, sobre todo en los etiquetados de los sellos de los alimentos, si ven que hay un alimento que es rico en grasas trans, eh, cuestiónenselo dos veces si de verdad lo quieren comprar. Este es más o menos un plato saludable hecho por Harvard en el año creo que 2007, 2012, por ahí se hizo esta proporción. Les recuerdo que lo más importante aquí es tomar harta agua, hartos vegetales, harta fruta durante un día y no tanta proteína. Bien, vámonos más a un tema de nutrición. La unidad de energía en nutrición es la caloría, que básicamente es una kilocaloría, pero no importa. En nutrición son calorías. Les muestro acá una tabla de cuántas calorías tiene cada alimento en 100 gramos de este. Por ejemplo, les muestro acá que 100 gramos de leche entera, que es la que tiene más grasa, tiene 57 calorías. La clara de huevo tiene 53. Eh, Algo que tenga hartas calorías, por ejemplo, el tomate tiene 360. Ahora, evidentemente las calorías que tiene este tomate, si bien son altas, son diferentes tipos de azúcares naturales. Si nos vamos, por ejemplo, al chocolate, por ejemplo, amargo, lo más probable es que estemos contando con una cantidad un poco más limitada de azúcares y probablemente con un índice glicémico más alto. Entonces, tal vez no nos convendría decir o equiparar, oye, son la misma cantidad de calorías de chocolate que de tomate. Hay que entender que evidentemente estas calorías vienen de distintos tipos de azúcares. Pero para efectos de subir y bajar de peso, nos vale. Noten de inmediato que la biomolécula que mayor aporte de calorías da por gramo es el aceite, por lejos. Y es por eso que bajar un kilo de grasa es incluso aún más difícil de lo que ya sabían, ya que primero hay que acabar los azúcares y luego los lípidos. Bueno, entiendan que una pequeña cantidad de lípidos son capaces de darme una gran cantidad de energía, 860 calorías, o sea, fácilmente lo que una persona normal debiera
gastar en un tercio del día, un cuarto del día, en 8 horas. Bien, esta tabla les puede servir para incluso programar sus minutas, si es que pueden programar lo que van a comer durante un día, durante una semana, o si quieren contar cuántas calorías consumen ustedes. Evidentemente, acá no están todos los alimentos, pero pueden buscar cuántas calorías tienen sus alimentos que les interesen. Ahora, en nutrición, evidentemente, hay algo que les preocupa a la gran mayoría de las personas y es que bajen o suban de peso. ¿Cómo se hace este cálculo? Hay una prima y es universal, y es que la clave siempre va a estar en consumir menos calorías de las que yo voy a gastar. Si yo aplico esta prima durante varios días, lo más probable es que esté acumulando bajar de peso. El problema es lo contrario. Si yo estoy consumiendo más calorías de las que gasto, lo más probable es que con el paso de los días yo esté subiendo de peso. Eh, ¿Cómo se calcula esto? Primero hay que calcular más o menos, y esto no es certero, pero es una gran aproximación, de cuántas calorías gasta mi cuerpo para mantenerse vivo. Esto es lo que define la tasa metabólica basal. ¿Cuántas calorías ocupa mi cuerpo solo para mantenerse vivo? Esto es cuántas calorías gasto por respirar, cuántas calorías gasto porque mi corazón lata, porque mis neuronas hagan la sinapsis que necesito para que mi cerebro esté funcionando, las cosas más básicas. O sea, si yo me tiendo a acostar las 24 horas del día, igual mi cuerpo va a gastar energía por mantener las funciones básicas que me mantienen vivo. Esto es la tasa metabólica basal. ¿Y cómo se calcula? Como una aproximación, eso va a depender de la edad que yo tenga y si soy hombre o mujer. Uh, Básicamente, esto evidentemente va a depender de la persona que lo calcule. Al final de esta presentación, yo doy un ejemplo para que lo veamos. Por ejemplo, tengo el caso de un hombre de 21 años que tiene un peso de 75 kilogramos. Eh, por lo tanto, me voy a esta tabla y digo, ok, ¿cuántos años tengo? Tengo 21. Me voy a este rango de edad, entre 18 y 29. Además, soy hombre, por lo tanto, tengo esta fórmula, 15,3 por los kilogramos de peso más 679. Yo aplico esta fórmula y me va a dar 1826 calorías. Repito, esto es una muy buena aproximación, pero aún así puede variar entre persona y persona. 1826 calorías. Ahora, repito, estas son las calorías que yo necesito consumir en un día para mantener mi cuerpo vivo. Ahora, si eso significa que yo en un día yo no como, no significa que me voy a morir, significa que mi cuerpo igual va a tomar 1826 calorías, pero de mi reserva de energía, de los azúcares, de los lípidos, etc. Ahora, esto es solamente la cantidad de energía que necesita mi cuerpo para mantenerse vivo, pero evidentemente nosotros nos movemos, o sea, estamos hablando, caminamos, trotamos o hacemos deporte. Y es por eso que este número va a estar multiplicado por un factor dependiendo de nuestro estilo de vida. Si es que simplemente caminamos y estamos caminando a un paso lento y hacemos trabajo de oficina y estamos sentados en el auto o en la micro, en el colectivo, lo que sea, vamos a tener siempre un estilo de vida ligero. Sí, básicamente igual nos movemos, hacemos un ligero deporte, un par de horas a la semana, etcétera. Seremos moderados. Y si por el contrario nos gusta trotar o hacer ejercicio intenso, que se llama un ejercicio de cardio, estaremos, sobre todo si es repetitivo durante una semana, estaremos en el rango intenso. Por lo tanto, este número de la tasa metabólica basal lo vamos a multiplicar por este factor. Y este factor va a variar si es hombre o mujer. No varía mucho, pero es importante. Por lo tanto, tomamos a esta persona y lo voy a poner en que estamos en un cálculo, en un estilo de vida ligero, porque al estar en cuarentena probablemente las actividades físicas que se pueden hacer son menores. Y esta persona no hace ejercicio ni en su casa ni sale a hacer deporte. Por lo tanto, hacemos esta multiplicación y nos da 2850, 2849 calorías, que estas sí van a ser las calorías que probablemente esta persona en promedio va a gastar día a día. Eh, por lo tanto, si esta persona quiere ser estricta, tiene dos maneras para regular su nutrición o para regular su peso. Podemos o consumir menos calorías en la dieta, que es lo que básicamente se conoce una dieta,
mal llamada dieta, porque básicamente todas las personas tenemos una dieta, solo que cuando yo me restrinjo en ciertos alimentos o en ciertas cantidades, se le llama dieta, pero en el fondo todos tenemos una dieta, solo que algunas son buenas, algunas son malas. Bueno, resulta que tengo dos opciones para bajar de peso si yo soy este hombre de 21 años. O me alimento con menor cantidad de calorías, es decir, como menos, o hago un ejercicio mayor eh, en mi estilo de vida. Digamos, camino un poco más rápido, hago deporte, o hago lo mismo que hago, pero en una mayor intensidad, etcétera. Eso va a depender de la decisión de cada uno. Ahora, evidentemente, conocer la causa de por qué una persona sube de peso es importante. Si no tiene que ver con lo que come y tampoco con lo que gasta, lo más probable es que haya un desorden hormonal. Pero estos son los casos más rebuscados y son las excepciones, digamos. Siempre lo importante es cuánto como y cuánto gasto. Esa es esa es la balanza, digamos. Bien, chicas y chicos, les recuerdo que de ahora en adelante, a partir de esta semana, nuestro chat virtual por videollamada va a ser los miércoles a las 8:30 de la mañana. La verdad es que se les echa mucho de menos. eh, y nada, tan solo espero que estén cuidándose en sus casas, respetando el espacio de los demás y los suyos, y, y aportando en sus casas. Que les vaya muy bien y nos veremos en la clase número 2. Durante la semana les subiré un cuestionario para que puedan aplicar lo que saben y lo que recuerdan para la misma plataforma. Esta vez no me la van a tener que mandar al correo, sino que va a haber un espacio en la misma plataforma para que la puedan subir. Hasta la próxima.